Buenas noches, profe. Buenas noches a todas, Muy todos. buenas noches, bienvenidos a nuestro curso de facilitadores del niño interior. Buenas noches, maestro. ¿Cómo están? Angélica, Raquel, ¿cómo les va? Tanto tiempo que no las veía por ahí. Buenas noches, profesor. Ahora ya estamos acá en contacto. ¿Cómo le va, Marilu? ¿Qué Bienvenida. tal, profesor? ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo le va, Choice? Sí, Buenas noches, todo profesor. bien. ¿Cómo está Scarlett, Virginia, Isabel, Angélica, Hola Enríquez? Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar nuestro curso. Eh, a ver, bueno, este curso tiene que ver con la terapia del niño interno, o sea, que ustedes conozcan cuáles son las heridas emocionales de la infancia, qué impacto tienen en nuestra adultez, cuando ya hemos formado una familia, somos grandes. Fíjense que las heridas emocionales de la infancia actúan más o menos hasta como a mediana edad, imagínense. Todo el tiempo que vamos cargando con esas heridas, hasta que te topas con alguien por ahí y comienzas a trabajar tus heridas. Y esas heridas nos debilitan, hacen que nosotros nos cueste avanzar por la vida porque vamos heridos. Por lo tanto, es muy importante hacer esta terapia, ofrecer esta terapia para que las personas puedan identificar sus heridas, puedan trabajarlas y puedan abordarlas y las puedan sanar. Entonces, se hace necesario la preparación de un facilitador en la terapia del niño interno. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día y mañana, ¿cierto? Las bases, los fundamentos de la terapia del niño interior, luego cómo la vamos a llevar a cabo. Vamos a tener la herramienta de los FAMORES, pero también podemos aplicar unos test, ¿ya? Eh, para poder ver, ¿cierto?, puntualmente cuáles son específicamente esas heridas que están detrás de nosotros. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero ahí están. Entonces este curso tiene que ver con eso, que usted conozca, se prepare y realice una terapia bien estructurada, con pasos de principio a fin, y que la pueda ofrecer dentro de sus terapias que realiza o puede trabajar usted misma, ¿cierto? Esa es la idea de este curso que tenemos hoy en la primera parte y mañana en la segunda. Bien, ustedes la mayoría casi han tomado constelaciones familiares, algunos hace ya tiempo, individuales, grupales, otros han hecho otros talleres, así es que estamos acá en sintonía con todo eso. Bueno, cuéntenme si se ve en pantalla la presentación. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, voy aquí a Coloqué el material también ahí en el grupo para que ustedes lo bajen a sus laptops, a sus computadoras y lo lean, lo tengan impreso, ojalá para mañana, para hacer los ejercicios ya que tenemos que hacer ahí. Bien. Bueno, muchas escuelas de pensamiento terapéutico reconocen el lado infantil de nuestras personalidades, que se refieren el niño interior. O sea, las mujeres tienen su niña interior, los varones tienen su niño interior. Esto es un tema arquetípico, simbólico, ¿ya? Y que está muy conectado con el mundo emocional, muy conectado con el mundo emocional. Nosotros, dependiendo del apego que recibimos en nuestra infancia, ¿cierto? Si nuestra mamá, si nuestro papá nos contuvo, nos miraba, nos amó, estaba pendiente de nosotros, nos contenía,
lo más probable es que nosotros vayamos seguros por la vida, como dueños del mundo, alcanzando nuestros objetivos y siendo exitosos. Pero si no, ¿cierto? Si papá se fue, si fuiste rechazado, si hubo maltrato, ya, si hubo injusticia, humillación, violencia intrafamiliar, abusos, ya, tu niño interno va a ir herido, ya, por la vida, inseguro, lleva proyectando esas heridas a otras personas y todo le va a costar más, porque lleva una pena, porque lleva un miedo, porque lleva una rabia, ¿ya? Y muchas emociones revueltas ahí. Entonces es importante trabajar con este instrumento, ¿cierto? Para poder hacer una evaluación, ¿cierto? Y un trabajo real acompañando a nuestros pacientes de la mano para que vayan comprendiendo, sanando y estabilizando esa parte. Todos tenemos un aspecto infantil en nuestra mente inconsciente. El niño interior puede ser visto como una subpersonalidad, un lado de ti que puede tomar el relevo cuando te enfrentas a un desafío. ¿Ya? Eh, Bueno, el niño interior refleja al niño que una vez fuimos en sus aspectos negativos y positivos, nuestras necesidades insatisfechas y nuestras emociones reprimidas, así como nuestra inocencia, creatividad, alegría infantil. Todavía están latentes dentro de nosotros. Las emociones reprimidas serían todas las cosas que te enseñaron de niño a no sentir si querías ser amado. Así que si solo se te ofreció atención cuando eras bueno, podrías encontrar que el niño interior sostiene la rebelión, la tristeza y la ira. O si experimentaste traumas o abusos, habrías aprendido a esconder el dolor y el miedo para sobrevivir. Bueno, evidentemente el niño interno no se trata de un niño o una niña física, sino que es esa parte de nuestro yo que no ha crecido del todo. Es un concepto nacido de la terapia gestáltica. Para la gestal, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de la infancia, de los 0 hasta como los 7 años, por ahí más o menos, dependiendo del tipo de experiencia y de cómo las interiorizamos. El niño interior puede ser alegre, optimista, sensible o por lo contrario, alguien temeroso de la vida, enojado e irritable. Con el paso del tiempo, este niño se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero sale a la luz en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando necesitamos enfrentar un proyecto que demanda mucha imaginación o cuando revivimos un miedo que como adultos no debería atemorizarnos. La mayoría no se percatan de la experiencia del niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones es él quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. Muchos atribuyen las bases del niño interno a Jung. Incluso hay un arquetipo infantil en su lista de arquetipos que fundamentan la individuación, el desarrollo de las diferentes partes del yo en un todo funcional.
Jung tomó un fuerte interés en el niño interno después de su ruptura con Freud. Él mencionaba en sus libros Recuerdos, Sueños y Pensamientos que se dio cuenta de que había perdido la creatividad y el amor de construir las cosas que había tenido de niño. Se dio cuenta de las emociones que surgieron al recordar su creatividad infantil y se dispuso a desarrollar una relación con su niño interior, comenzando a hacer cosas lúdicas que luego trajeron otros recuerdos y emociones para ser tratadas. El niño interno también puede esconder todas las cosas que los padres nos enseñaron a pensar de nosotros mismos, introyectos. Esto puede estar relacionado con pensamientos actuales o antiguos, parecidos a mejor no digas lo que realmente piensa, los niños grandes no lloran. ¿Por qué el niño interno es un concepto importante? La idea es que el acceso a tu niña, a tu niño interior, te permite encontrar las raíces de tus problemas como adulto hoy. El trabajo del niño interno puede ayudarte a descubrir y liberar emociones reprimidas que te tienen estancado, ayudarte a reconocer tus necesidades no satisfechas, ayudarte a resolver patrones de conducta inútiles, ofreciéndote una oportunidad para un mayor autocuidado, ayudándote a ser creativo y alegre y elevando tu autoestima. El arquetipo infantil en la teoría junguiana puede ser una forma de ayudarnos a conectarnos con el pasado, a recordar nuestras experiencias y emociones como un niño, y esto también nos puede ayudar a madurar y darnos cuenta de lo que queremos del futuro. Fíjense que en el análisis transaccional se convirtió en el siguiente movimiento psicológico para llevar la atención a la idea de un niño interno, una rama del psicoanálisis que se desarrolló en la década de los años 50, la cual ve la forma en que actuamos en torno a los demás como proveniente de uno de los tres estados del yo, es decir, de un niño, de un padre, de un adulto. En la década de los 70 se estaban utilizando varias formas de conceptos de niño interno. Ahora, ¿cómo saber si nuestro niño, si nuestra niña interna está herida, herido? Cuando niños pasamos por experiencias positivas y negativas, como decía al comienzo, si vivimos una situación negativa y somos capaces de solucionarla de manera adecuada, viviendo el dolor correspondiente, dándonos un tiempo para sanar y cerrando las heridas, entonces esta experiencia se incorporará en nuestro yo sin causar daños y pasaremos a la fase sucesiva del desarrollo. Si no somos capaces de superar el impacto emocional de estas experiencias, es probable que se generen sentimientos de rabia, de frustración, de tristeza, que terminarán afectando a nuestra niña, niño interior, quien deberá cargar con el peso de estos problemas irresueltos. Estos sentimientos negativos afloran una y otra vez determinando cómo reaccionamos ante la realidad. Así que si tienes miedos irracionales, sientes rencor, odio, tristeza, a menudo
respondes de manera desproporcionada ante situaciones que no son realmente tan importantes, es probable que tu niña, que tu niño interior esté dañado, lo cual es perfectamente comprensible, ya que le estás obligando a llevar el peso de esa herida. ¿Cómo sanar a tu niño interno? Sanar al niño interior es un camino de autodescubrimiento porque deberás regresar en el tiempo para descubrir cuáles han sido esos eventos negativos, traumáticos o dolorosos que no has podido superar desde el punto de vista emocional y que te mantienen atado al pasado. Cuando liberamos el dolor, le ayudamos a nuestro niño interior a sanar y podemos mirar al futuro. Ya sabes que una cicatriz es algo que nos recuerda de que algo nos dolió, pero que ya no nos duele. Así que es importante, fíjense, un poco recordar cómo fue la vivencia que tuve con mis padres cuando era chico, con mi familia, con mis hermanos, ¿ya? Si tuviera que poner una emoción a la relación con mi mamá, ¿cuál sería esa emoción, ese sentimiento? En esa etapa de nuestra vida, no ahora que somos adultos. Ya qué emoción, qué sentimiento. Y con papá lo mismo. Durante ese momento, ¿cierto? Los 4, 5, 6, 7 años, qué emoción, qué sentimiento le pondrías a tu papá en tu vínculo, en tu relación con él. Y ahí te vas a dar cuenta que hay cosas que hay que trabajar, que hay que revisar, que hay que abordar. ¿Ya? A veces nuestros padres están full trabajando, así que no tienen mucho tiempo para estar con nosotros. Lo más probable es que se haya generado ahí alguna herida de abandono, ¿ya? Otras veces simplemente papá se fue con otra familia o se fue a otro lado y quedé solo. Otras veces nosotros nos encargaron a nuestros familiares, los abuelos, unos tíos. Otras veces fuimos adoptados, ¿ya? Y así. Entonces todo eso nos queda ahí algo. Y ese algo es lo que nos resta energía, lo que nos complica y no nos permite vivir felices, realizarnos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro... Incluso esas heridas podemos trasladárselas a nuestros propios hijos, ¿ya? Así que la terapia del niño interno en realidad es bien necesaria, ¿ya? Para poder hacer este trabajo y poder sanar y poder liberar y desocuparnos de esa mochila que llevamos cargada con todo ese tipo de situaciones. Ante las heridas originadas en la infancia, habrían dos opciones: ser víctima, sufrir y hacer sufrir a los demás, o sanar y avanzar perdonando el desconocimiento ajeno, obtener el aprendizaje y ponerlo al servicio de la vida y de mis seres queridos y todos quienes deseen aprender para cambiar su mundo. Recordemos que lo primero que debe sanar una persona enferma, estamos hablando en el ámbito de la salud mental, es su infancia, pues ahí radica gran parte del origen de las enfermedades, sobre todo las relacionadas con el tema de la salud mental. Depresiones, ansiedades, angustias, baja autoestima, miedos, inseguridades, etc. Bueno, las heridas emocionales que sufrimos en la niñez pueden ser arrastradas a lo largo de la vida. ¿Ya? A veces vamos en un estado del yo niño como víctimas, ¿ya? Las heridas emocionales en la niñez pasarán a formar parte de la médula de nuestras emociones cuando seamos adultos. Así que entender cómo aprender los niños, ellos aprenden más de observar cómo tú haces
las cosas que de escuchar. Lo que tú dices de esa misma cosa. Los hijos no vienen con un manual. Es un hacer diario que vamos desarrollando nuestro estilo parental, desarrollando habilidades para superar cada uno de los obstáculos que vamos encontrando en el camino. Nunca habrá un padre perfecto, pero sí serás el mejor padre que puedas ser, poniendo en ejecución tus habilidades de observación, mejoramiento y cambio. Entonces, vale aquí recordar cuáles son las principales heridas emocionales y traumas que se pueden ocasionar en la vida emocional de los pequeños de la casa para usar a modo de prevención a la hora de actuar. Bueno, la literatura habla de 5 heridas que impiden ser uno mismo, pero en realidad hay muchas más, ¿ya? Pero se han hecho estudios en base a 5 heridas. Cuando una persona nace, sabe que la razón por la que ha encarnado es la de ser el mismo. Al vivir diversas experiencias, su alma ha elegido a la familia y el medio ambiente en los que habrá de desarrollarse. Todos tenemos la misma misión al llegar a esta vida. Vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas, amarlas a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, o sea, juicios, culpabilidad, miedo, se convierte en un poderoso imán que atrae circunstancias y personas que le hacen revivir estas mismas experiencias. Aceptar una experiencia no significa que estemos de acuerdo con ella. Se trata más bien de aprender a través de lo que vivimos. Debemos aprender a reconocer lo que no es beneficioso y lo que no lo es. Para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae la experiencia. Ahora, todo esto, ¿por qué no lo comprendemos desde un comienzo? Por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. Bueno, y todas estas heridas en el fondo, nosotros utilizamos unas máscaras, ¿ya? Para que estas heridas no se vean, para que todo esté bien, para protegernos. Es un mecanismo de defensa. Yo no quiero mostrar mis sufrimientos, lo que yo viví en algún momento. Estas 5 heridas que impiden ser uno mismo y la forma en que vamos encubriendo las heridas emocionales adquiridas durante nuestros primeros años de vida. Las heridas emocionales se producen cuando un determinado acontecimiento o situación cercano nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo, desesperación, pánico. Y no lo resolvemos de manera adecuada. Por lo tanto, no estamos refiriendo como herida al daño adquirido en nuestros primeros años de vida, lo cual nos obliga a utilizar una máscara para evitar el concepto de máscara. Lo utilizaremos como una actitud de defensa bastante recurrente en las personas que actúan a ser de un modo que no son realmente para ocultar alguna condición de dolor. Bien, bueno, todo esto hace que nosotros también atraigamos ciertas situaciones, ciertas parejas, ciertas familias, ¿ya? ¿Se acuerdan de los juegos psicológicos? Cuando uno está en un rol de víctima, con una energía de víctima, va a atraer una pareja victimaria, ¿ya? Y así. Entonces, por eso que es importante hacer este trabajo. También puede pasar desde las constelaciones, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestros padres también pueden traer heridas, porque nuestros padres también tuvieron sus propios padres.
y quizás sus padres no les dieron todo lo que necesitaban para desarrollarse, para crecer. Entonces nosotros ya vinimos con un déficit, quizás afectivo, ¿ya? O de otros temas. Entonces este es un tema que se va repitiendo de generación en generación, estas heridas. A veces son del presente, las que yo viví, ¿cierto? A veces son transgeneracionales, vienen de más atrás. Y yo las voy cargando como lealtades o como implicancias inconscientes. Incluso también podrían venir de memoria de vidas pasadas. O incluso también podrían venir desde la etapa fetal a través del proyecto sentido. Entonces, si es que tú no reconoces nada de haberlo pasado mal en tu infancia, lo más probable es que traigas algo de la etapa fetal o estés en una lealtad con alguna información de tu transgeneración. Pero si salió, por algo salió. Y hay que abordarla y hay que trabajar. Bueno, hoy día es re fácil identificar todo esto porque nosotros a través de un péndulo, a través del test de los pulgares, con bioenergética podemos averiguar muchas cosas, ¿ya? Bueno, en cuanto al constructo de nuestra psique en la infancia, de algún modo, todos las sufrimos, ¿ya? Del ser humano pueden resumirse estas 5 heridas. Estas heridas emocionales de la infancia generan mecanismos de defensa como las máscaras para ocultar lo que aún no hemos podido resolver. Solo nos ponemos esta máscara cuando deseamos protegernos. Estas incluso pueden ser visibles en la morfología de la persona. Todo esto ocurre a nivel inconsciente. Concluimos que aunque existe una gran probabilidad de que el origen de nuestras conductas, actitudes, de nuestra vida como adultos, dependan de cómo desarrollamos nuestros lazos emocionales de nuestra infancia. Nos tienen que quedar claro que como cualquier herida, tienen curación y que cuando decidimos sanarlas, abordarlas, nos abre un gran abanico de oportunidades para sanar y creer y crecer en aspecto emocional. Y sobre todo, y lo más importante, la duración depende totalmente de nosotros, la duración. Bueno, veamos de qué se tratan estas heridas, ¿ya? Las heridas de la infancia que repercuten en la edad adulta. Todo esto lo estamos viendo desde el adulto, ¿ya? Incluso las heridas emocionales de la infancia podrían trabajarse quizás desde la adolescencia, ¿ya? Cuando tú ya te das cuenta de todo, cuando tienes una idea ya mucho más acabada de tu familia, de ti, de tus papás. Pero en general esto se trabaja desde la adultez. Entonces, la herida de rechazo, ¿ya? Esto se pudo haber producido cuando tú estabas en el útero de tu mamá. Fíjense, todavía no habías nacido y ya puedes tener la herida de rechazo. No me aceptaron tal y como era. No querían un embarazo, ¿ya? En la adultez huyo cuando me siento rechazado, excluido, no tomado en cuenta, no acogido y no siento que pertenezco a algún lugar. Esta herida es muy dura, ¿ya? Es muy fuerte. Luego está la herida de abandono, padres ausentes emocionalmente y físicamente. En la adultez, entonces, voy a procurar tener la atención de otros. Me asusta la soledad y hago todo para que no quedarme solo. Luego tenemos otra herida que es la humillación. Se burlaron de mí,
se avergonzaron. En la adultez anulo mis necesidades por los demás. Me cuesta aceptarme y cuidarme. Mientras que la herida de traición no cumplieron con lo que me prometieron, sobre todo cuando hay divorcios y separaciones. No, que yo te voy a venir a visitar una vez a la semana, el fin de semana, o etcétera. Hay desde el adulto una hipervigilancia constante, controlo lo que hay en mi alrededor para evitar el peligro y la traición. La injusticia. Quizás tus padres eran muy fríos y duros. Entonces, en el adulto yo escondo lo que siento y no expreso mis emociones, me exijo a mí mismo y no me comprometo. Pero también está la violencia intrafamiliar, está el maltrato, el abuso. Bueno, acá en este esquema vemos que la herida de rechazo va a generar una máscara de huidismo, ¿ya? La herida de abandono va a generar una máscara de dependencia. La herida de humillación va a generar una máscara de masoquismo y emocional y mental. La herida de traición va a hacer que yo tenga una máscara de controlador. Y la herida de injusticia, que yo sea muy rígido. Todos los sufrimos, todos estos sufrimientos del ser humano pueden resumirse en estas heridas sufridas en la infancia. Veámoslas una por una. El rechazo. Características de la herida del rechazo. Sería bueno que ustedes también vayan reflexionando acerca de cuáles podrían ser estas heridas. Pueden ser unas, pueden ser varias, pueden ser de una manera bien como fuertes, digamos, bien intensa o quizás no tanto. Pero sería bueno que vayan anotando en una hoja, ¿ya? Bueno, rechazar a alguien significa rehusarlo, no desear tenerlo cerca o no desear tenerlo en la vida. El rechazo es una herida muy profunda que quien la sufre se siente rechazado en su interior, siente el rechazo con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta. Está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona. El alma que viene a la tierra, ¿cierto?, con la finalidad de reparar esta herida, vive el rechazo desde el nacimiento. Y para muchos está presente desde antes de nacer, en un bebé no deseado o un sexo no esperado, ya está presente el rechazo. Solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor que rechazará. Las personas que se sienten rechazadas no es objetiva, pues interpreta todo a través del filtro de su herida. Las personas afectadas por el rechazo se sienten infravaloradas. La máscara de huida puede comenzar a crearse incluso antes del nacimiento. La máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar el sufrimiento de la herida de rechazo. Bueno, ustedes saben que nosotros venimos de esta vida como almas, elegimos nuestros padres, la familia, el entorno, el medio ambiente y la lección, el aprendizaje que nosotros necesitamos como alma para poder evolucionar espiritualmente. Entonces, de alguna manera, nosotros intervenimos mucho cuál es la experiencia que vamos a vivir, ¿ya? Entonces, así es este tema del alma, de venir acá, de escoger a la familia y de escoger
tu aprendizaje para evolucionar como personas. El surgimiento de la herida es desde la concepción hasta el primer año de vida, o sea, desde la concepción, de la parte fetal, ¿cierto? Al primer año de vida. No sentir el derecho a vivir. Máscara o irizo, progenitor puede ser del mismo sexo de la persona, ¿cierto? Puede ser papá o la mamá. El carácter, la característica de estas personas que tienen la herida de rechazo, no creen en su derecho a existir, procuran la soledad, se puede hacer invisible, busca huir, se siente incomprendido, incomprendida y tiene mucha dificultad para llevar su niño interno, su niña o niño interno. Su mayor miedo, su mayor temor es el pánico, o sea, un tremendo miedo. Obviamente, a no ser considerado, ¿ya? La herida de abandono. Personas que han experimentado el abandono en su infancia, por lo que se considera, ¿cierto?, la soledad como su mayor enemigo. Y se encuentran en constante vigilancia para no quedarse solos. Podemos hablar que utilizan la dependencia como máscara, pero por eso no dejan de tomar la iniciativa de abandonar a los demás por temor a revivir la experiencia como mecanismo de protección. Cabe destacar que su mayor temor es afrontar una separación de forma que las relaciones son vividas con dosis de inseguridad, de miedo, de recelo, siendo mucho más vulnerables a la creación de vínculos de dependencia afectiva. Surgimiento de la herida entre el primer y el tercer año de vida. Carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. Máscara de dependencia, progenitor del sexo contrario, ¿ya? El carácter de estas personas que tienen esta herida de abandono van por la vida como víctimas en alguna medida, tienen mucha necesidad de apoyo, dificultades para hacer algo por sí mismas, siempre están pidiendo consejos, también tienen como una voz infantil, tristeza, son ciclotímicos, son alegres, tristes, tristes, alegres, retraídos y buscan independencia. Su mayor temor es a la soledad. Humillación. Esta herida surge cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban, lo critican, afectando directamente su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan. Construyen una personalidad que está dispuesta a hacer cualquier cosa para sentirse útil y válido, lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que si los demás no lo reconocen, él tampoco lo hará. Utilizando el masoquismo como máscara, por lo cual no les importa hacerse daño, autolesionarse ellos mismos. Tienen dificultades para expresarse y son especialistas en rebajarse a sí mismos. Se consideran mucho más pequeños y menos importantes de lo que en realidad son, olvidándose de sus propias necesidades. Surgimiento de la herida entre el primer y el tercer año de vida. Hay carencia de libertad, sensación de humillación debido al control del progenitor. Máscara que genera esta herida masoquista, progenitor, él se hizo cargo del desarrollo físico del niño, por lo general la madre. El carácter que tienen estas personas tiene mucha vergüenza, llevan carga emocional muy pesada, se consideran menos sucios, sensibles, se castigan creyendo castigar así a otros,
desean ser dignos y se pueden compensar comiendo, ¿ya? Esta, esta herida. Su mayor temor es a la libertad. Esta es otra herida, traición o miedo a confiar, ¿ya? Miedo a confiar. La traición o el miedo a confiar surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres porque no han cumplido con lo que les prometieron, con sus promesas. Esta situación genera su sentimiento de aislamiento, de desconfianza, que en ocasiones puede transformarse en envidia debido a que el niño no se siente merecedor de lo prometido y de lo que otras personas tienen. Un ejemplo es cuando los papás se separan o se divorcian y algunos de los progenitores no cumplen con las promesas hechas a los hijos. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte en la que predomina la necesidad de control para asegurar la fidelidad y la lealtad, que muchas veces nos permite respirar a los demás. Bueno, el surgimiento de la herida es entre los 2 y los 4 años de vida, pérdida de confianza, expectativas no satisfechas en la conexión amor, hay manipulación, máscara controladora, progenitor del sexo contrario, carácter de estas personas que llevan la herida de traición, se creen muy responsables, intentan ser importantes en sus trabajos, hay dificultad para cumplir sus compromisos, puede llegar a mentir, pueden ser un poco manipuladoras, siempre tienen la razón, a veces son un tanto intolerantes y no muestran su vulnerabilidad. Mayor temor es a la disociación, separación y que les repudien. La injusticia. Desde muy temprana edad, los niños tienen la capacidad de evaluar si una situación en la que están involucrados es justa o injusta. Al vivir en un ambiente que ha sido totalmente injusto, ¿cierto? Esto terminará de deteriorar el yo, transmitiéndole la idea de que no son merecedores de la atención de los demás. Esta herida de injusticia se origina cuando los progenitores son fríos, afectivamente rígidos, con una educación autoritaria, ¿ya? Y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante generará sentimientos de ineficacia, inutilidad y la sensación de injusticia. Esta herida emocional genera adultos que se ven en la necesidad de utilizar la máscara de ser muy rígidos, que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Sus intenciones giran en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. Surgimiento de estas heridas es entre los 4 y los 6 años. Máscara, rigidez, carácter de estas personas son muy perfeccionistas, son envidiosas, desvinculadas de sus sentimientos, dificultad para pedir ayuda, tienen un tono de voz seco, tenso, se controlan mucho, les gusta el orden y dificultad para mostrar sus afectos. Miedo, su mayor temor, esta herida es a la frialdad. Hay otras heridas, ¿ah? Por ejemplo, como el temor a lo desconocido,
Muchos padres a veces alentamos a nuestros hijos a perder el temor a la oscuridad cuando son pequeños o a los lugares desconocidos o subestimamos sus miedos diciendo que son cobardes, que cómo van a tener miedo, como tanto, etcétera. Los niños requieren un poco de paciencia a la inmersión violenta en ambientes desconocidos. Esto solo puede generar individuos inseguros, con temor al cambio y resistentes a la diferencia. La violencia intrafamiliar es otro tema también. Hay transmisión de violencia a través de las generaciones. También hay una transmisión de modos vinculares violentos que generan perturbaciones en las interacciones familiares. Hay recuerdos traumáticos abolidos de la memoria por una generación, ¿cierto? Y esposados hacia la otra generación siguiente. Recuerdos que retornan de diferentes modos y cuya repetición obstura caminos creativos. Estas secuelas y heridas emocionales de la infancia serán llevadas a la edad adulta y afectarán generando esposas y esposos maltratadores. Las secuelas que dejan en los niños la violencia intrafamiliar son pérdida de confianza, problemas de autoestima, miedo, ansiedad y repetir el papel de agresor, altas posibilidades. Todos debemos comprometernos para cortar estos círculos de violencia. Bueno, aunque en este taller se trata de conocer cuáles son las heridas emocionales que pueden haber surgido en nuestra infancia y cómo podemos tomar conciencia de ello y liberarlos para sanarlo, es importante conocer la otra parte del niño interno. O sea, no todo es dolor. El niño interno también tiene una parte sana. Jung decía, el niño maravilloso, la parte sana del niño interno, sabe cuál es nuestra misión y es una fuente de secretos. La idea es integrar esta parte sana del niño interior y poder conectarla con el adulto que soy. Si se trabaja con el niño sano, les dará señales literales y grandes abstracciones. El niño sano es sabio y sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene. Pongámonos en contacto con él y recibiremos grandes bendiciones. Su sabiduría es increíble. Como siempre, la clave es estar tranquilo y en silencio. Háganle preguntas, pídanle señales, pregúntenle qué es lo mejor para ustedes en este momento. Y él les dirá. Cada niño interno es único, de modo que pueden recibir respuestas muy originales. La activación de las heridas. Los comportamientos de las diferentes máscaras afloran cuando las heridas se activan. Estas máscaras, ¿cierto?, de las heridas de nuestro ego nos hacen creer que llevando esta máscara no sentiremos ese dolor que llevamos, ese dolor generado por la herida y pensamos que los demás no verán nuestra herida emocional, el sufrimiento que llevamos de fondo. Tomando conciencia de estas heridas emocionales, identificándolas, se puede ir comprendiendo, aceptando, para finalmente liberarlas con varias técnicas, se irán extinguiendo para finalmente sanarlas. ¿Cómo se activa una herida? Te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. Te sientes culpable.
¿Tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con la que dices o haces o con lo que planeas decir o hacer? ¿Sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo? Cada día pasamos de una herida a otra, según las circunstancias o las personas con las que nos topamos. En el trabajo, por ejemplo, es donde sufrimos más el rechazo y la injusticia, ya en nuestro mundo laboral. En la vida personal es donde sufrimos más el abandono y la traición. La humillación siempre la vivimos con nosotros mismos. Nos acusamos a los demás de habernos humillado. Nos ponemos una máscara tras la activación de heridas por nosotros o por otras personas con el fin de protegernos. El ego nos juega una mala pasada haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si las negamos, no nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible por ignorar las heridas y sobre todo por no sentirlas. Creemos además que los demás ni siquiera las verán ni las sentirán. Acá tenemos un biómetro de heridas emocionales de la infancia. Entonces la idea es que ustedes impriman, plastifiquen este biómetro y con un péndulo lo colocan ahí en la base al medio y preguntan si ustedes o su paciente, su consultante, ¿cierto?, tiene heridas emocionales procedentes de la infancia. ¿Ya? El péndulo se va a mover por sí o se va a mover por no. Abajo, en el primer semicírculo, naranja. Si marca que no, no tienes, y si marca que sí, sí tienes. Entonces, procedo a hacer la próxima pregunta. Y pregunto cuáles son o cuál es la herida emocional que traigo de la infancia. Y colocan el péndulo al medio abajo en el centro y el péndulo se va a mover en forma vertical, en forma oblicua y se va a quedar en alguno de estos casilleros. ¿Ya? Ahí donde se quede va a ser la herida que yo he identificado, que he capturado. ¿Ya? No sé, supónganse que marcó ahí en humillación entre el 20 y el 25, esta humillación. Entre el 65 por ahí está la injusticia. El 55 está el abuso, ¿ya? En el 30 está la traición. Bueno, podemos encontrar una o podemos encontrar varias. Una vez que encontramos las heridas, una vez que se encuentran, nosotros preguntamos de dónde viene, ¿ya? Esa es nuestra próxima pregunta con el péndulo o con el test de los pulgares, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la raíz? Y otra vez el péndulo lo ponemos al medio abajo y también se va a mover en forma vertical, oblicua, ¿ya? Y se va a quedar en alguno de estos casilleros. Puede ser de que venga de una vida pasada, una memoria de vida pasada. Puede que sea que venga de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Hayamos conectado con esa información. Puede que sea de la etapa prenatal, cuando estaba en el útero de mamá. O puede ser en la primera infancia,
¿ya? Incluso hasta la adolescencia, ¿ya? Se pueden también generar heridas. De ahí no tiene sentido seguir buscando más adelante, ¿ya? Entonces, esto también es una actividad que podríamos hacer con nuestro consultante por medio de la radiestesia, de la bioenergética. Podemos encontrar rápidamente cuáles serían las heridas que están afectando a esa persona. Una vez que se identifican, se liberan, se cortan, se borran. ¿Ya? El comando bioenergético acá es liberando, liberando, borrando, cortando, sacando, liberando, borrando a cero tal herida. Siempre que liberen, que limpien, que borren, siempre llenen de luz y amor ese espacio. Llénenlo de luz y amor ese espacio vacío. O sea, que esa memoria, que ese archivo, que ese programa realmente sea borrado, ¿ya? Y que no quede ningún vestigio de esa memoria. ¿Qué más podríamos hacer con nuestro consultante o con nosotros? Fíjense que también hay un código sagrado para sanar el niño interior. Ustedes saben que los códigos sagrados son números, que esto fue canalizado por Agesta. Hay cantidad de códigos sagrados para diferentes cosas. Los códigos sagrados representan mágicas combinaciones que ponen en acción a la energía universal. Es una nueva tendencia de oración. No interfieren con el inconsciente ni con creencias limitantes. Los números son vibraciones y trabajan en ese plano, manifestando lo que necesitas. Cada vez que los repitas, los activas. Los números son un idioma universal. Y se deben repetir estos mantritas, estos decretitos, 45 veces, mentalmente o en voz baja, como ustedes lo sientan. Lo ideal es trabajarlos por una semana, por 2 semanas, hasta por 3 semanas podríamos trabajarlo. Una vez al día por medio. El tema está en que se repiten 45 veces este mantra, ¿ya? Número mantra. Entonces yo digo, voy a trabajar, voy a sanar mi niño interior, mi niña interior, con este código sagrado, 991, 991, 991. Estoy trabajando la sanación de mi niño interior, 991. Estoy limpiando y sanando remanentes de heridas emocionales de la infancia. 991. 991. Hasta llegar a 45 veces. Una vez que alcanzan los 45 veces, dicen código activado, hecho está. Y de esa manera van limpiando también su niño interior. A veces hay que darle actividades a los pacientes para que así participen de su sanación y, y vivan esta experiencia de una manera más comprometida, más consciente, ¿ya? Las heridas de la infancia y su relación con el adulto. La infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestra vida. Estas heridas tienen que ver con la interpretación que de niños hicimos de eso que nos marcó. Y eso, justo eso, es lo que determinó tu herida. Las heridas emocionales de la infancia van a modelar en la gran mayoría de personas cómo será nuestra calidad de vida cuando lleguemos a ser adultos. Son como lesiones psíquicas
como heridas mal curadas que no nos permiten llevar a cabo una existencia plena. Esa sensación de insatisfacción e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con mayor soltura, sin dudas, sin atascos. Estas heridas salen a la luz de nuestra vida de forma muy dispares. Por ejemplo, ansiedad, pensamientos obsesivos, problemas de sueño, vivir a la defensiva, falta de prosperidad, sentirnos vulnerables o con tendencias a algunos trastornos. Ahora, ¿cómo sanar el pasado para que no nos haga daño? Para que no nos drene. El trabajo consciente es esencial para sanar al pasado y detectar las vivencias traumáticas o las creencias heredadas que laceran nuestro yo. El principal objetivo del trabajo con la niña o el niño interior es poder reconocerlo, aceptarlo y liberarlo, ¿ya? Esto se hace con una pequeña constelación, eh, a veces con una visualización, a veces con una meditación, aceptarlos y liberarlos tanto desde el punto de vista racional como emocional. Siempre es importante, para conectar con lo emocional, siempre pregunten, a ver, si usted tuviera que ponerle un sentimiento, una emoción a esto que vivió, ¿qué emoción, qué sentimiento le pondría? Y te dicen, por ejemplo, pena, ¿ya? Entonces la pena es la que tienes que liberar. Esa es la emoción la que tienes que liberar. Para ello se podemos usar la respiración. Inhalamos y exhalamos esa pena, esa tristeza. Hay que hacer ejercicios con los pacientes, ¿ya? Como para que enganchen más, ¿cierto? Y profundicen. De esta forma, dejarán de limitar tu futuro. Lo importante no es lo que ocurrió, sino cómo tú lo vives ahora. El pasado ya no existe, lo que perdura es el recuerdo que guarda tu cerebro. La idea es que lo puedas integrar de otra forma, de manera que no te dañe. Una vez detectado el recuerdo, podrás focalizarte en este para modificar tu percepción sobre lo ocurrido y cambiar las memorias emocionales negativas asociadas a ese acontecimiento, cambiar las creencias limitantes heredadas y liberarte de los condicionamientos recibidos. Bueno, el miedo al rechazo. Esta experiencia deja en tu psiquis la huella de no ser deseado, no querido, no amado y una profunda descalificación hacia uno mismo. Estas personas no se sienten merecedoras de cariño, de afecto, de comprensión. Se aíslan en su mundo interior. Suelen mostrarse como personas huidizas, con numerosos miedos sociales, pánicos, intolerancia a las críticas, necesidad de reconocimiento. El trabajo en este caso se centraría en buscar su presencia, en tomar decisiones, en arriesgar por el contacto social sin miedo al rechazo a pesar de él. Bueno, fíjense que en las parejas, cuando se encuentran, ya
Cada quien tiene sus heridas. De esto nunca se habla, ¿ya? Y a veces los problemas de pareja tienen que ver con estas heridas emocionales de la infancia, ¿ya? Entonces, por esa razón, a veces hay tremendas dificultades en las relaciones de pareja, ¿cierto? Porque las personas están heridas, tienen muchos miedos, muchas carencias, eh, y por esa razón se generan a veces conflictos y a veces las relaciones de pareja terminan, ¿ya? Entonces es muy importante este trabajo del niño interno, fíjense, en todo momento, ¿ya? Miedo al abandono. Para los que llevan el abandono como herida, la soledad se convierte en su mayor enemigo. Se experimenta el miedo a vivir con esa carencia, ansiedad elevada a ser abandonado por nuestra pareja. Y es precisamente ese miedo al abandono lo que acaba generando en muchos casos que las parejas terminen rompiéndose. La paradoja de lo psicológico. De hecho, la persona que sufre esta herida, en muchos casos, pueden tomar la iniciativa de abandonar a otros como un mecanismo de defensa. El trabajo ha de centrarse en trabajar su miedo a la soledad, su temor al rechazo y a la inseguridad, así como sus barreras al contacto físico. Esta herida no es fácil de curar, pero puede cicatrizar cuando desaparezca el miedo a la soledad. Abraza a tu niño interior. Humillación. Cuando sentimos que los demás nos han criticado o no están insultando, eres tonto, qué torpe eres malo, o simplemente contaron a los demás nuestros problemas sin cuidado, ridiculizándonos, nuestra autoestima quedó dañada en la infancia. Esta herida crea adultos dependientes. Y además, como contrapeso, los adultos que han tenido esta herida pueden ser egoístas como mecanismo de defensa. Incluso pueden ser ellos también quienes humillen a otros, mecanismos de defensa. Son personas dispuestas a hacer lo que sea para sentirse válidos, para que los demás les reconozcan. Eh, Trabajar la libertad, la empatía, el perdón, es clave para sanar esta herida. Trabajar la libertad, la empatía y el perdón es clave para sanar esta herida de humillación. Miedo a confiar, traición. Sentir que una de las personas más importantes para nosotros en nuestra vida de niños nos, han, nos ha traicionado, genera en nosotros este miedo. Promesas incumplidas, mentiras, no estar justo cuando más lo necesitas, vacío, desesperanza, dan lugar a rabia, desconfianza, frustración, envidia. No nos sentimos merecedores de lo que los demás tienen. Baja autoestima. Esta herida da lugar a adultos controladores, perfeccionistas y de carácter fuerte.
El trabajo aquí tiene que ver con potenciar la paciencia, la tolerancia, aprender a estar solo, aprender a delegar. La herida de injusticia, cuando nuestros padres se han comportado con frialdad, con demasiadas exigencias, el sentimiento que se genera en nosotros de niños es la ineficacia, la inutilidad, y eso permanece en la edad adulta. Estos adultos que han vivido de niños la injusticia tienden a desarrollar personalidades rígidas, baja autoestima, perfeccionismo, inseguridad a la hora de tomar decisiones, incapacidad para negociar. Aquí hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar la flexibilidad, permitirse el cometer errores. Son pequeños pasos a dar para salir de este círculo de desconfianza en que vive. Sanar tu infancia es realmente acomodar las historias del pasado en lugares donde ya no puedan lastimar. Bueno, podemos hacer muchas actividades para trabajar este tema, meditaciones, visualizaciones, constelaciones con famores, los códigos sagrados, frases sanadoras, decretos, afirmaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un taller que podemos hacer grupal, ¿cierto? Conociendo el niño interior. Podemos hacer una meditación guiada, una limpieza y sanación con bioenergética, ¿ya? También podemos ir limpiando la vida actual, memoria de vidas pasadas, nuestro árbol genealógico, lo ancestral, combinar con códigos sagrados, afirmaciones y constelación familiar. Bueno, aquí hay un plan, hay un protocolo de cómo hacer esta intervención del niño interior. Es importante una entrevista, ¿cierto? Bien profunda, buscando un motivo de consulta, una evaluación integral. Podemos evaluar los chakras, por ejemplo, ya revisar los chakras, en especial el raíz, el 3 de las emociones, el cuarto del corazón, evaluar, ¿cierto? Armonizar con Reiki, con Karuna, ¿cierto? Podemos ir trabajando también con cristaloterapia, con un imán o simplemente con un comando bioenergético, ¿ya? Luego podríamos ver el campo emocional, el campo mental, el campo espiritual. En el campo emocional quizás pudiera estar bloqueado, quizás podrían haber emociones atrapadas. Entonces aquí hay que desbloquear el campo emocional, fortalecerlo, eliminar emociones atrapadas, equilibrarlo y fortalecerlo. También podemos evaluar el niño interno, liberar, borrar, sellar. Podemos ir preguntando distintas cosas, por ejemplo, si ese niño fue muy mimado, si está herido, si está triste, si está enojado, si tiene miedo, si tiene abandono, si tiene maltrato, si tuvo abuso, falta de cariño, falta de reconocimiento. Y vamos liberando, ¿cierto? Todo lo que vayamos encontrando, liberando, borrando, cortando, liberando, enviando todo esto a espacios vacíos del universo y llenando esos espacios vacíos con luz y amor, con luz y amor. También podemos revisar las etapas
del proyecto sentido. O sea, si alguna cosa viene de la etapa de la concepción, de la etapa fetal, o del parto, o de la infancia, o de la adolescencia. También podemos constelar el niño interior. También se puede hacer una psicoterapia, una reflexión, promover la resiliencia, la empatía y la motivación con respecto a lo que se vivió. Y por supuesto podemos hacer meditaciones guiadas. Bueno, en este material que yo les he compartido, hay 2 meditaciones guiadas para trabajar el niño interno, ¿ya? Y mañana vamos a ver unos test, aplicación de test a través de los colores, ¿cierto? De pintar. También vamos a descubrir cuáles son las heridas que la persona realmente tiene, ¿ya? Ok. Bueno, en el caso de las constelaciones, ¿ya? En el caso de las constelaciones, por ejemplo, nosotros podemos pedir que el consultante saque, por ejemplo, un favor. Por ejemplo, este es un favor de adulto, ¿ya? Un palito que representa un adulto. Las personas que tienen heridas emocionales de la infancia siempre se van a sacar pequeños, así, se van a trabajar así, se van a sacar de esa manera o así, ¿ya? Mientras más pequeño es el favor, más profunda es la herida que trae, ¿ya? Entonces, estos 3 favores me están mostrando que el consultante está dañado, trae heridas emocionales de la infancia. Puede que sean de ahora del tiempo presente, cuando él era pequeño o ella, o puede ser que se hayan producido en la etapa de la concepción o en la etapa fetal. Y si no, puede ser que esté conectando con alguna información, con alguna lealtad, con alguna implicación inconsciente procedente de su árbol genealógico. Puede venir del linaje paterno o del linaje materno. Quizás una abuela, una bisabuela por ahí, o quizás su mamá, su papá, sufrió eso y la persona está como conectando inconscientemente con esa información y haciendo suyas esas heridas, emociones, sentimientos que no son de la persona, pero que por alguna razón está conectando. Bueno, entonces, estas personas que tienen heridas, nosotros tenemos que hacerlas crecer. Ya supongamos que ahí está la persona. Entonces, eso ya nos está mostrando un poco heridas emocionales. Entonces, yo le pregunto, a ver, señora, señor, cuénteme. Si yo le dijera que me represente, me diga en una emoción o en un sentimiento cómo fue la relación con su mamá, y la persona puede decir tristeza, ¿ya? Entonces ya sabemos ahí que algo pasó, que la persona se quedó con esa emoción en la relación con su mamá, con su papá. Y esa es la herida que trae. Entonces esa tristeza es la que se libera, se borra, con respiraciones, con comandos bioenergéticos, con frases sanadoras. O puede que tú le digas, a ver, cuénteme, en una emoción, en un sentimiento, cuando usted era niño, con su papá, y la persona dice miedo. Porque siempre de todas las relaciones, de todo lo que te pasa, te queda una emoción, te queda un sentimiento. Y mientras no liberes esa emoción, ese sentimiento, ahí va a estar.
Porque puede ser que yo trabaje eso desde lo racional, desde lo mental, pero no va a ser tan efectivo si tú tocas las emociones de esa persona. Ahí va a ser mucho más efectivo la sanación, desde la emoción. O sea, la emoción atrapada, esa es la que hay que liberar. Y después llenar ese espacio vacío con luz y amor. Entonces, cuando la persona está con la herida, tenemos que hacerlo crecer y llevarlo al tamaño de adulto, ¿cierto? Y tomamos este y lo sacamos y decimos gracias y lo metemos a la bolsa, ya donde están todos los amores, ¿ya? Eh, y también podemos hacer las fases obras de las constelaciones familiares. Bien, vamos a ver ahora entonces. Estos palitos son muy prácticos, muy lúdicos, muy efectivos. Podemos recrear la terapia, la historia, las personas se conectan mucho más. Ya también podemos ver a su mamá, ¿cierto? Y podemos poner a su papá y que el consultante, ¿cierto? A través de estas barritas le hable, le diga palabras a su mamá, a su papá, como una manera de ir liberando ese dolor, esa situación que vivió. Y ahí podemos hacer las frases de tomar a la madre, de tomar al padre, de las constelaciones, ¿ya? Como para ir sellando. Bueno, estos recursos realmente son bien interesantes. Y lo podemos trabajar individual o lo podemos trabajar grupal. Ya también uno puede convocar un grupo, un sábado en la tarde, ya ok, vamos a convocar un grupo de mujeres, un grupo de hombres, adultos, y vamos a trabajar el niño o la niña interna. ¿Ya? Explicamos un poco en qué consiste esto, luego hacemos trabajos energéticos, meditaciones, relajaciones, dinámicas, para finalmente hacer un trabajo colectivo como una meditación, que cada quien conecte con su niño interno y vea qué pasó, libere lo que haya encontrado. Entonces podemos hacer trabajos individuales o trabajos grupales, ¿ya? Ahí tenemos que ser bien creativos, elegir nuestras actividades bien, cosa de que la actividad dure por lo menos 1 hora y media, 2 horas, ¿ya? A través de diferentes actividades, de ejercicios, podemos ir trabajando estas cosas. Podemos usar Reiki, podemos usar Karuna, podemos usar la sanación de las rosas. eh, o sea, dependiendo los conocimientos que tengan, las técnicas que tengan, van a crear sus propios talleres de sanación del niño interno. Y así pueden llegar a más personas. ¿Ya? O sea, hay varias maneras. En la clase de mañana vamos a hacer aplicaciones de test, ¿ya? De pintar nuestro niño interno para ir identificando más heridas todavía que pueden estar ahí y vamos a ver otros temas más y les voy a explicar un poco el material, cómo se va trabajando, ¿ya? Bueno, cuéntenme qué les ha parecido esta posibilidad, este tema de la infancia, de las heridas emocionales, del niño interno, esta posibilidad de abordarlo, de trabajarlo, de sanarlo. ¿Qué les- Profesor, muy interesante la clase y es súper importante abrazar, ¿no? Y sanar al niño interior, porque es la base, ¿no? De todos, ¿no? De 0 a 7, eso es lo más importante y es con diversas técnicas que Absolutamente.
Sí, o sea, es una forma integral, Ujú. como lo estamos viendo en el curso, y me parece perfecto. Muy Eh, agradecida. Profesor, una consulta, las clases siempre quedan grabadas, ¿no? Sí, siempre quedan grabadas así, luego las voy a compartir. Ya. Sí. También podemos Profesor, trabajar, sí, esperen un poquitito, podemos también trabajar con parejas, ¿ya? Con parejas ya formadas, ¿cierto? Comprometidas o no, porque saben que también en los temas de parejas se presentan estas heridas, ¿ya? Despejan bastante, ¿no? Y nadie habla de esto, ¿ya? Eh, entonces es importante también en esos niveles ir identificándolas y trabajándolas, porque hay muchas parejas que a veces, relaciones que fracasan, y no es porque no se amen o no se quieran, sino porque tienen esas heridas y no logran relacionarse de una manera sana con el otro, ¿ya? Pueden ser de puras mujeres, de puros hombres, de pareja, y en cualquier grupo etario siempre el niño interno es bienvenido, siempre. Profesor, ¿y cuando se trabaja en pareja, se trabaja con ambos a la vez o uno por uno y luego ambos? No, 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 es en grupo, cada quien va, qué sé yo, lleva a su pareja y se convoca y tú comienzas a trabajar, a poner ahí, cierto, el tema, a explicarlo un poco y cosas que se vayan identificando o vayan contando, vayan compartiendo, conversando sus heridas. Ah, ya. A veces nosotros esperamos como pareja, ¿cierto? Que el otro nos cure, nos contenga, pero nosotros nunca le dijimos al otro qué nos ha pasado, qué es lo que traemos. ¿Se fijan? Entonces, mientras se converse, se trate, se revise todo esto, siempre va a ser positivo, ¿ya? Siempre va a ser un aporte. Ok. Angélica, tú eres psicóloga, así que cuéntame las implicancias, las repercusiones de trabajar o no trabajar el niño interno. Ah, bueno, fabuloso, ¿no? En terapia es fundamental empezar a trabajar el niño interno porque ahí es donde se van a producir principalmente todos los traumas, ¿no? Todos los Ajá, traumas de nuestra infancia los vamos a reflejar en la etapa adulta. Y también es importante darnos cuenta que cuando trabajamos el niño interior, a veces estamos refugiándonos en un pasado, ¿no? ¿Qué tanto queremos ir hacia atrás? ajá, Podemos resolver también y ubicarnos en nuestro presente, ¿no? Sanar y avanzar y quedarnos en el presente. Hay cosas que nos va a tocar aceptar tal y como son. exacto. Especialmente cuando hablamos de niños que han sido abandonados, niños que han sido violentados, niños que tienen padres adoptivos o han pasado infancias difíciles, ¿no? O sea, Ajá, sí, también cuál es la probabilidad que tenemos nosotros de sanar en el término completo, ¿no? A veces nos va a tocar aceptar lo que hemos vivido y de ahí tomar una decisión para saber cómo queremos vivir y disfrutar nuestra vida, más allá de todo lo que nos haya sucedido, ¿no? correcto. Así es, Angélica, así es. Raquel, cuéntame, ¿qué te parece trabajar estos temas con grupos, con personas? Eh, profe, tengo una pregunta que no quiero que se me olvide, Ah, pero ya, ok. que es si estas heridas pueden ser ocasionadas también por los abuelos o por quienes asumen roles de cuidado, ¿no? Porque a veces uno Sí, trabaja sí. y de pronto deja el cuidado a los abuelos. Sí, claro, sí, los cuidadores también se pueden generar heridas. Los abuelos, los tíos, no sé, como dices tú, a veces los papás trabajan o algo les Ujú, pasó y dejan al cuidado a sus hijos pequeños, con familiares, con tíos, con abuelos, y por supuesto que ahí también se pueden producir diferentes ujú. traumas. Sí, claro que sí. Ah, ok. Bueno, en relación al taller, pues me parece
muy potente, porque desde la bioenergética que tú nos has enseñado también, ahí hay una sección de heridas, ¿no? Emocionales que revisamos y, Mm. y de, y todo el mundo tiene heridas, todo el mundo. Entonces a mí me parecía importante tener como más herramientas para poder entender y también orientar y encaminar y todo el material que has enviado me parece muy poderoso también, potente para poder adecuarlo, ¿no? Ok, Incluso se me ocurre que también las flores de Bach, ¿verdad? Que sí, también lo claro, hemos llevado contigo, que se pueden utilizar para absolutamente. acompañar esos Sí, procesos. sí, sí, sí. Entonces yo de verdad estoy muy contenta de este taller y de todas las ideas que nos estás compartiendo, siempre tú tan generoso, todo lo que has trabajado para poder compartirlo y que me amplía el panorama. La herramienta de bioenergética también me parece muy útil y Sí, bueno, con mucha expectativa también para el día de mañana. Sí me parece, estaba revisando el material y ahí hay unas herramientas, me imagino, para hacer como un autodiagnóstico o algo así, o sí, hay alguna herramienta como para poder profundizar en esas heridas, porque hay bastantes elementos que nos has dado hoy día. sí. Eso lo voy a explicar mañana en la clase de mañana. Sí, Sí, pero también, todo, sí. fabuloso. Gracias, Raquel. Podemos usar también sonoterapia, cuenco, instrumentos ancestrales, aromaterapia. También la aromaterapia es muy importante, cristaloterapia. Es Sí, decir, aquí la idea es que ustedes como terapeutas, como facilitadores, sean creativos. ¿De qué manera abordo, sorprendo a mi grupo, a mis participantes? Y hago esta sí, una experiencia también bien lúdica, porque como dicen ustedes, esto es bien fuerte, es bien doloroso, la gente llora, se fragiliza, unos más que otros, por lo tanto tú tienes que estar bien entero ahí para sostener la energía de todo el grupo, de los participantes. Entonces, sí. subirlos y Adem- bajarlos y sacarlos y todo lo demás por medio de distintas actividades. Además, como que tiene que ver también con la personalidad de cada persona que uno acompaña. A veces hay personas que son más racionales, hay personas que sí tienen muy buena imaginación, entonces uno le puede hacer una meditación guiada. Entonces creo que ahí, como dices, la creatividad nos puede ayudar como a utilizar la herramienta adecuada, ¿no? Totalmente, sí, claro que sí, absolutamente. Vamos a Gracias. leer ahora unas cositas que pusieron acá en el chat. Dice, se agradece por haber mostrado ese estado y se reemplaza por el favor de acuerdo a su edad, gracias. Sí, muy bueno el material, ya lo revisaron, ok, bien. ¿Alguien más quisiera compartir algo, expresar algo de lo que se trató acá? ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario? Angélica, tú siempre estás ahí muy abierta a todo, a aprender, a repasar, a ir viendo tus cosas. Angélica Chávez, Sí, profesor. deben haber Gracias, aromaterapia gracias también. a usted. Gracias, sí, yo trabajo en lo que es el niño interior, como lo menciona Raquel. Vienen muchas personas con demasiado dolor y a veces las herramientas que usted nos brinda, pues nos ayudan muchísimo, ¿no? El trabajo con el péndulo, el trabajo también con los famores, en lo que es las constelaciones. En las constelaciones también se revela mucho dolor, mucho sufrimiento y todo viene desde este niño que no quiere crecer, ¿no? Muchas veces no quiere crecer y se queda ahí como cómodo en ese espacio, en ese ambiente, y su familia está desesperada, como que ya van a la separación y todas muchas cosas, pero ese niño está pues caprichoso y como lo mencioné usted una vez, si está en estado niño, pues no sabe cuidar a otros niños, ¿no? No sabe responder como un adulto que ya formó una familia.
Entonces, con todas estas herramientas que usted nos brinda, maestro, muy agradecida y esperemos que sigamos con usted, que nos dé muchas más herramientas para avanzar. Ok. Bueno, Gracias. mañana en la segunda clase los voy a sorprender con otros elementitos interesantes. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes como siempre. Nos vemos mañana. Descansen, relájense. En un ratito más les pongo la clase grabada para que la dispongan de ella. Y voy a ver qué otros materiales por ahí encuentro para compartir con ustedes. Y así este taller, este curso, tenga harto de donde tomar y poder hacer nuestras terapias. Muy buenas noches, muchas gracias. Bye. Gracias, maestra. Buenas Gracias, noches. Gracias, profesor. Hasta profesor. mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta mañana.